La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, mucha información en torno a lo que está ocurriendo en el Foro Económico Mundial, no solo sobre el humor de las élites sobre la situación económica, también las perspectivas comerciales, el reshoring en Estados Unidos, también la inteligencia artificial y los personajes que aún faltan por dar de qué hablar en estos días. Les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Perspectivas. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, la élite económica confía en la resiliencia de la economía global, pese a las guerras y las tensiones políticas. Ese es el mensaje que envían desde Suiza. Y es esta confianza en esa resiliencia lo que los anima. Importante poner en contexto que este optimismo se mantiene a horas de que se supiera que, por ejemplo, Donald Trump amarró su victoria en las primarias de Iowa, un estado clave para definir a quien sea el candidato presidencial republicano para ocupar la Casa Blanca. En Suiza, las caras, pese a todo, son de optimismo. Desde los líderes del Fondo Monetario Internacional y banqueros centrales que hablan cada vez más de un aterrizaje suave de la economía, hasta financieros y líderes empresariales. Según Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, también presente en el foro, la economía mundial recibirá un impulso en 2024 gracias a unos resultados ligeramente mejores de lo previsto el año pasado, aunque se negó a explicar cómo va a revisar el FMI sus previsiones a finales de enero. Estén pendientes de esto, pero dijo que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí está preparado para un aterrizaje suave a medida que las tasas de interés comiencen a bajar. Ella, por cierto, evitó hablar de Trump ante el comparativo en las declaraciones que alguna vez hizo Christine Lagarde, su antecesora y hoy jefa del Banco Central Europeo, respecto a que otra presidencia de Trump podría ser una amenaza. Kristalina Georgieva se limitó a decir que corresponde a los estadounidenses elegir a su líder y que el fondo se va a centrar en las políticas que el ganador acabe aplicando. Por cierto, en este contexto, China anunciaba que su economía efectivamente logró crecer el 5% estimado. De hecho, un poco más, 5.2% al cierre de 2023. Recordemos que de cualquier manera las preocupaciones sobre lo que vendrá en los próximos meses no se disipan. También desde Davos, el primer ministro chino Li Qiang sostuvo la postura de que China no recurrirá a estímulos masivos, que no buscan un crecimiento a corto plazo acumulando riesgos a largo plazo. Desde Davos. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, los encuentran en X, antes Twitter, como US Mexico Found. Enrique, hoy nos traes información de primera mano en varios frentes. Cuéntanos primero un poco de cuál es la conclusión a la que llegan todas estas presentaciones sobre las perspectivas económicas mundiales. Sí, mira, primero, creo que lo importante es cuando hacen un forecast de la economía. Hoy hubo un lunch de una comida de 70 CEOs con muchos de los economistas, banqueros centrales, ex ministros de finanzas, etcétera. Y por un lado, interesante ver, se habla mucho de China, Estados Unidos e India, ¿no? Todo lo demás es un poco como por añadidura, ¿no? Latinoamérica se habla muy poco. Creo que en este forecast, aunque predicen, yo creo que de manera positiva, se habla mucho del soft landing de Estados Unidos y hacen un énfasis en el landing. No importa si es soft o hard, pero el landing es lo importante. Y hablaban algunos economistas, había economistas del Peterson Institute, del AI, de muchos institutos, y hablaban mucho sobre pues este signo de interrogación. El año pasado era claramente un momento era una era disruptiva en donde hay todavía guerras, pandemia, inflación. La pregunta es si hoy estamos ya mucho más en una era normalizada, en donde se está generando pues un alto número de empleos, una mayor productividad, menor inflación, menores tasas. Pero no está claro, ¿no? Y principalmente una institucionalidad, se hablaba mucho de esa institucionalidad, que hubo una disrupción en esa institucionalidad, no solamente financiera, sino en muchos sentidos, ¿no? Entonces, aunque positivo esta predicción de la economía, y otra vez de la economía, hablando principalmente de las economías del mundo, se habla mucho del reshoring, ¿no? Mucho del regreso de las cadenas de suministro. Yo no he escuchado, Jimena, aquí una sola vez, fuera de los mexicanos que andamos aquí, el nearshoring. Hablan del reshoring, ¿no?
la, el regreso de las cadenas. Y bueno, y también se habló mucho en esa comida de el famoso decoupling, ¿no? Desacoplarnos de China, viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos, o el de-risking. Son dos cosas bien distintas. Y creo que ahorita ya todo el mundo le apuesta al de-risking. Hay una inversión para no correr un riesgo de solamente estar en China, pero no podemos no depender de China. En la sesión pasada decían, el comercio con China ha crecido, a pesar de todo lo que se ha hecho en aranceles, etcétera. El comercio entre Estados Unidos y China sigue creciendo. Me llama la atención esto de que no se menciona al nearshoring, pero sí el reshoring. Entiendo que las cadenas de suministros iban a seguir diversificándose a lo largo de países estratégicos en el mundo, no necesariamente relacionados a Estados Unidos, si es que su mercado no es allí, pero que efectivamente se desliguen un poco más de China. ¿A eso te refieres? Sí, totalmente. Desde el punto de vista de Estados Unidos, muchas inversiones que se fueron a Asia en el pasado, ahora están regresando esas inversiones. Ese es el famoso reshoring. Hay muchos shorings, ¿no? Está el offshoring, el irte hacia afuera a producir un bien. Está el nearshoring, que es la cercanía del mercado. Tú conoces muy bien nuestro concepto del ally shoring, que es muy similar al concepto de friendly shoring de los Estados Unidos, que es hacer negocios o hacer este encadenamiento productivo con países de nuestros mismos valores democráticos, que es algo que Estados Unidos ha estado impulsando mucho. Entonces son muchos shorings, todo pasa al mismo tiempo, pero Estados Unidos habla mucho más del reshoring. Estados Unidos recibió casi 300 billones de dólares de inversión extranjera directa, sigue siendo el país que atrae más inversión, y mucho de eso son plantas que están, digamos, regresando a estados como North Carolina, a Texas, a California, bueno, a muchos o a todos los estados de Estados Unidos. ¿Y esto de alguna forma pudiera mermar el optimismo que ha habido por el nearshoring en México? Mira, a ver, yo creo que el optimismo en Estados Unidos está principalmente en el incremento de la productividad. Llevan tres trimestres con un incremento sustantivo de la productividad en Estados Unidos, y eso lo ven sumamente positivo. La productividad trabajos y a una muy baja tasa de desempleo en Estados Unidos, creo que es 3.6%, muy similar a la de México, aunque en México tenemos otras complejidades con la informalidad, pero entonces sí hay un optimismo, y entre más plantas regresen, principalmente las tecnológicas, hablamos por ejemplo de las semiconductores, las grandes inversiones de Intel que está haciendo en su propio territorio, pues eso obviamente trae mucho positivo. Se habló mucho también del tema de migración. Fíjate, fue principalmente los ingleses los que hablaron de la migración como un concepto muy positivo para generar mayor productividad en los países. Sin embargo, hoy visto de una manera muy negativa por los grandes flujos migratorios, por las crisis medioambientales, demográficas, democráticas, etcétera, de seguridad en otros países, no solamente en Latinoamérica como nosotros lo vemos, sino también en Europa, ¿no? Entonces, reshoring en Estados Unidos no está peleado con el nearshoring en México. Por supuesto que no. De hecho, mira, imagínate una planta, y pongamos el caso de Intel, que a lo mejor está trayendo de fuera nuevas plantas o nuevas ensambles en sus líneas de producción de semiconductores en Texas, ¿no? Evidentemente eso va a salpicar, diríamos en una expresión simple, va a salpicar a la economía mexicana, porque Intel va a necesitar a proveedores que probablemente sí se vengan a hacer un nearshoring hacia Intel en Texas. Entonces, aunque Intel hizo un reshoring a Estados Unidos, los proveedores que pueden venir después a Nuevo León, a Coahuila o a cualquier estado mexicano para surtirle, para hacer ese supply a Intel, eso es nearshoring porque es la cercanía con el mercado. Entonces, es un ganar-ganar por todos lados. Creo que en México estamos conscientes de eso si hacemos las cosas de manera correcta.
Pasando a otro tema, Enrique, tú también mencionabas el alto número de empleos y esto quiero ligarlo con otro tema fundamental en el Foro Económico Mundial, que es la inteligencia artificial. De hecho, la semana pasada el hombre más rico de México, que es Carlos Slim, justamente habló de este asunto y él veía que la inteligencia artificial, por el contrario, iba a agudizar el desempleo. Pero, ¿qué se está contando en los pasillos? Mira, hoy hubo una sesión padrísima, o ayer hubo una sesión padrísima estaba el CEO de IBM, estaba el CEO de Qualcomm, estaba la CEO de Accenture, estaba también un senador, el senador Rhodes de Dakota en Estados Unidos, y bueno, había otras personalidades, estaba el ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes, que me llamó mucho la atención que haya un ministerio desde el 2016 de inteligencia artificial y tecnología en los Emiratos Árabes, y hablan mucho del tema de reskilling y el tema de educación, evidentemente, para no perder, sí se van a perder empleos, evidentemente, principalmente en trabajos muy manuales o muy repetitivos, eso es lo que decía principalmente el CEO de IBM, pero va a generar un montón más de trabajos en otro tipo de trabajos mucho más creativos que la inteligencia artificial no ha llegado ahí. Entonces, necesitamos prever eso. Se han estado presentando algunos estudios muy interesantes de cuáles son los tipos de trabajo que podrían perderse. Este tipo de trabajos probablemente muy manuales y muy repetitivos, pero también cuál es el pronóstico de nuevos trabajos que se pueden ganar con AI. Una visión muy positiva al final del día, de todo el día, así como el año pasado, a lo mejor el centro principal del Foro Económico Mundial era la guerra y las criptomonedas. Este año es este Rebuilding Trust, pero tiene mucho que ver con tecnología y el uso de AI. Decía, por ejemplo, el CEO de IBM y la CEO de Accenture, que ellos en un solo año han pasado de tener decenas de proyectos en las que estaban trabajando en materia de AI, educación, retail, etcétera, pero hoy tienen cientos o cientos de miles de proyectos de múltiples industrias que están estructurando algo de AI. Y ahí creo que la frase final, tanto del ministro de Tecnología y Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes como el senador, que el senador está en el Comité de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, si no le apuestas, estás muerto. La moderadora preguntaba mucho, ¿es el AI algo similar a lo que sucedió con el Steam Engine o con la electricidad? Y decían ellos, es mucho más grande que eso. La aceleración del AI hoy en día es 10 veces más de lo que se vivió con la aceleración del Internet cuando nació el Internet. Entonces, bueno, definitivamente, pues una forma fácil de decir esto va a una velocidad probablemente imparable, ¿no? Increíble. Ahora, tú mencionabas también que el año pasado el tema principal era la guerra entre Rusia y Ucrania y nuevamente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hace una aparición en Davos. El mensaje quizá me parece sigue siendo el mismo. No dejen de apoyarnos, no dejen de voltear a ver a Ucrania. ¿Qué apuntes rescatas? Sí, a ver, digo, de entrada, pues Zelensky, una especie de rockstar acá, va con una comitiva enorme, ¿no? Y bueno, su personalidad, etcétera, creo que llama mucho la atención. Un lleno total en la sala más grande de aquí del centro de conferencias. Y él hacía mucha referencia a que por mucho tiempo le han dicho no hay que escalar, y no hay que escalar, y no hay que escalar. Y él decía, siempre las respuestas era no lo escales, no lo escales. Perdimos demasiado tiempo en no enfrentar o confrontar de manera directa, en no escalar, perdimos demasiado tiempo. Hoy hay un riesgo mucho mayor. Él hace, pues un poco, trata de ser empático con otros países en Europa, decir, podemos no ser el único, puede venir algo más extenso. Y definitivamente tanto Estados Unidos como la Unión Europea no han tomado una decisión aún, se han retrasado algunas semanas, lo hemos visto en el Congreso de Estados Unidos, del apoyo a Ucrania, y eso me parece que lo tiene al presidente Zelensky pues muy nervioso. Hoy se reunió con Blinken acá y con todos los stakeholders del National Security
Council. Entonces, pues esperamos que por ahí haya alguna resolución o algún anuncio. También bien interesante, Jimena, porque la presidenta de Suiza recibió al presidente Zelensky y juntos acordaron anunciar un summit de la paz aquí, a llevarse a cabo aquí en Suiza probablemente este mismo año. Y él, bueno, pues él hablaba mucho de eso. Necesitamos apostarle a generar un diálogo de paz. Y me parece que Suiza, pues al ser un país muy neutral en esto y de mucho diálogo, podría ser un buen venue. Vamos a ver si lo anuncian pronto. Todos estaremos pendientes. Y hablando de rockstars, otro de los centros de atención este año es el presidente de Argentina, Javier Milei. Este miércoles tiene la mayor parte de su agenda, pero ya desde el lunes o martes ha estado haciendo comentarios que vaya que sabe cómo hacer eco. Sí, tendrá varias participaciones hoy acá en Davos. Hay una cena de Latinoamérica en la que estaremos participando pues muchos de los latinoamericanos que venimos, y él me parece que va a ser el speaker central y bueno, probablemente el único presidente latinoamericano. Pero sí, antes de subirse al avión salió una nota por ahí que decía que Davos y que en esta conferencia está infestado de agenda socialista que tiene un poco destruido al mundo, una cosa así. Lo chistoso es que si le preguntas a presidentes más de izquierda, han catalogado el foro como un foro totalmente capitalista. Entonces, pues ya no sabemos si estamos aquí por socialistas o por capitalistas o ambos. Y bueno, a lo mejor de eso se trata, de que haya tanto izquierda como derecha y que podamos llegar a un punto intermedio de crecimiento económico para el mundo. Pero bueno, me pareció pues una nota interesante, y bueno, y a pesar de eso viene para acá. No sé si su intención es, pues eso, es una agenda socialista y yo voy a tratar de salvar la agenda, pero bueno, ya veremos el día de hoy qué nos dice y mañana lo comentamos. Tienes razón, mientras se lleguen a puntos de encuentro en común, de eso se tratan este tipo de foros internacionales. Gracias, Enrique Perret de la US Mexico Foundation, por la lupa que está poniendo en Davos y de primera mano para ustedes aquí en La Estrategia del Día. El último sorbo. Respecto a este tema de la inteligencia artificial, también desde Davos, ahora que se avecinan las elecciones de Estados Unidos y que a estas cortas alturas del año sabemos serán determinantes para el resto del mundo, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, le dijo a Bloomberg en una entrevista que ya no es la primera vez que nos enfrentaremos a la desinformación, que como ya saben también es el riesgo más fuerte que se mira para este 2024. Satya Nadella dice que de cualquier manera estarán trabajando arduamente desde la empresa para reducir al mínimo el impacto de una interferencia a través de esta tecnología. Están planeando iniciativas de identificación de contenido que ayuden a garantizar la veracidad de la información en los procesos democráticos, y no solamente Estados Unidos, también otras partes del mundo, incluido México, por ejemplo. Eso en torno a temas electorales. Punto y aparte, pero siguiendo en el tenor de la inteligencia artificial, en un reporte elaborado por la consultora PwC, casi la mitad de los directores de empresa a nivel mundial dicen que sus modelos de negocio no serán viables dentro de una década debido al ritmo de avance tecnológico. Un poco lo que nos decía Enrique Perret sobre las conclusiones en un panel de Davos sobre que si no te subes al tren, estás muerto. La encuesta de PwC a 4,702 líderes empresariales de todo el mundo encontró que el 45% dijo que sus negocios podrían fracasar en 10 años a menos que se adapten. Y hablando de aprovechar la inteligencia artificial, Vodafone, esta empresa británica de telecomunicaciones, llegó a un acuerdo con Microsoft esta semana para invertir $1,500 millones durante los próximos 10 años en el desarrollo de una variedad de negocios, incluyendo por supuesto inteligencia artificial, pero también pagos digitales y el Internet de las cosas. Esto le beneficia a OpenAI de Sam Altman, el genio detrás de ChatGPT, porque como saben Microsoft está muy involucrado hoy por hoy en este negocio. Y por cierto, Sam Altman, que ya saben que también anda en Davos y anda presumiendo todo sobre esta tecnología. También Bill Gates, quien durante un debate en la Bloomberg House dijo que la inteligencia artificial es el mayor avance en productividad de la vida humana, especialmente la de la oficina. Mitad de semana, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx o como @JimenaTolama, en Instagram, más allá del micrófono, como @JimenaBusiness, y en YouTube ya saben ustedes que pueden encontrar también todos los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.
Que tengas un día muy productivo.